Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Bueno, pues seguimos ahí en el libro de los Hechos, pero ahora nos vamos al capítulo Hechos, capítulo 8. Versículos 9 al 25. Básicamente, hermanos, es el mismo pasaje que utilicé en el mensaje anterior. Es la misma escritura, pues. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 25 dice de la siguiente manera. Hechos 8, 9 al 25. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte entre este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula: cuando Samaria pasó del engaño al gozo. Hermanos, cuando pensamos en este pasaje bíblico, solemos concentrarnos en este hombre llamado Simón. Llama la atención, ¿verdad? Sobresale en todo el capítulo. Y ciertamente su historia es importante, y de hecho hemos predicado sobre él en el mensaje anterior. Pero hoy quiero que miremos algo mucho más amplio, algo que tiene que ver con la colectividad, algo que revela cómo una ciudad puede pasar del engaño a la verdad. Y no estamos hablando de 2 o 3 personas, sino que estamos hablando de una ciudad completa. Porque antes de que Simón fuera confrontado con la verdad, Samaria ya había sido cautivada. Antes de que el evangelio llegara, la ciudad estaba bajo influencia del pecado. Antes de que hubiera gozo, había engaño, había oscuridad, había perdición, había muerte en todas estas personas, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Había ignorancia,
había una mezcla de la ley, había una mezcla de la religión divina, pero había también ideologías, doctrinas extrañas, ideas raras. Esta gente estaba extraviada, estaban engañados. Este pasaje nos muestra el proceso de una comunidad que sale de la fascinación por el espectáculo espiritual, por el espectáculo religioso, y entra en la realidad de la libertad que ofrece el Evangelio. Gente que estaba cautiva y que ahora es liberada. Gente que estaba extraviada en el mundo, pero que ahora son recibidos en la mansión gloriosa, en la casa del Señor, en el reino del Señor. ¿Qué nos dice aquí el texto sobre pasar del engaño al gozo, sobre todo en el caso de Samaria? Bueno, lo que aprendemos aquí en la Escritura es que Samaria, en primer lugar, era una ciudad cautivada por el engaño espiritual. Dice la Biblia en el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. El versículo nos muestra claramente que el engaño no estaba afectando a unas pocas personas. No se trataba de que eran engañados los analfabetas. No se trataba de que eran engañados los niños, los jóvenes o solamente los ancianos o los muy ignorantes, de tal suerte que los intelectuales pues quedaban libres. No, la Escritura nos dice que el engaño no se trataba de unos pocos. Dice que este hombre estaba engañando a la gente de Samaria. Este engaño era colectivo. Este engaño era parte de la cultura. Este engaño ya se había normalizado. Ya la gente no lo veía mal, la gente ya no lo censuraba. La gente ya se había acostumbrado y de hecho buscaban quizás día con día el engaño que este hombre representaba. Noten que el texto no dice que estaba engañando a algunos, sino a todos, a la gente de Samaria. En el versículo 10 dice, a este oían atentamente, ¿quiénes? Todos. Todas las personas lo escuchaban con mucha atención, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más pequeño hasta el más grande. La influencia era total. No era una moda pasajera, hermanos. Era una aceptación generalizada por todas las personas y nadie se cuestionaba si lo que este hombre decía o hacía era correcto, era real, era verdadero y sobre todo si era conforme a la voluntad de Dios. Simón se movía con toda libertad. Simón se movía con su cara muy en alto, ¿verdad? Con su pecho erguido, porque la gente lo tenía como alguien muy importante. Dice el versículo 11. Le estaban atentos estas personas porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Mucho tiempo, hermanos, estas personas estaban bajo el truco, el engaño de este hombre, porque lo que sí se reconoce de Simón es que tenía mucho talento para engañar. Porque el engaño es un arte. Y es lo que está diciendo ahí. Con sus artes mágicas les había engañado. Para engañar se requiere habilidad. Y este hombre tenía mucha habilidad para hacer creer a la gente que eso que él hacía o que decía era la pura verdad. Y la gente no lo cuestionaba. El engaño fue prolongado porque dice que por mucho tiempo los estaba engañando. Fue un engaño sistemático, fue un engaño constante. Día con día Simón estaba pensando la manera de extraviar cada vez más a estas personas o bien de que siguieran cautivas en las tinieblas. Hermanos, una ciudad puede acostumbrarse al error. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Cómo el mundo está lleno de error, de engaño y ahora estamos peor. Porque si antes había ignorancia y había engaño y había ideas raras, pues ahora estamos peor porque son los mismos
que se consideran intelectuales, inteligentes, estudiados en las universidades, en diversos lugares, los que ahora están promoviendo cosas que son extremadamente irracionales. Irracionales, hermanos. ¿A causa de qué? A causa del engaño, a causa de las tinieblas. Una ciudad puede acostumbrarse al error y es lo que está pasando con nuestra sociedad. Están normalizando la mentira. ¿Qué es lo que dicen? Es normal. Ahora es normal, dicen. Es normal que la gente haga esto, es normal que los hombres hagan esto, es normal que las mujeres hagan esto otro, es normal que los jóvenes hagan esto otro, es normal que las gentes hagan esto con sus hijos, eso es normal. Bueno, se está normalizando el error, el engaño, la mentira. ¿Por qué? Porque se ha repetido por mucho tiempo toda clase de engaños, toda clase de cosas que son contrarias a la verdad. Y entonces la mentira, el engaño, el pecado ya no es extraño, ya no es raro. ¿Por qué cree que ahora los movimientos que están promoviendo diversas ideologías contrarias a la voluntad de Dios están luchando para que se enseñen desde la niñez? Porque quieren que un niño crezca con ese mundo, viendo caricaturas, viendo dibujos animados, viendo películas a sus artistas favoritos, con esa conducta, ¿verdad? Y de tal suerte que cuando lleguen a ser adultos, pues para ellos va a ser muy normal. Va a ser cosa normal y cuando alguien le diga, mira, es que antes pasaba esto. ¿Cómo? ¿A poco pasaba eso? Para las nuevas generaciones, hablar de una vida indecente como la que enseña la palabra de Dios va a ser como hablar de los dinosaurios, hermanos. Como ahora nosotros. Cuando, oye, ¿y existirían los dinosaurios? ¿Existirían? Y así quizás muchos jóvenes se van a preguntar, ¿a poco así era la vida marital antes? Ah, caray, ¿que no se aburrían? ¿A poco así vivían nomás? Toda la vida se casaban con alguien y toda la vida hasta que se murieran. Sí, va. Ahora ya ni matrimonios existen. Es más, hay jóvenes que ya no se quieren casar porque ya se les está metiendo esas ideas. No quieren tener hijos, no quieren casarse porque para ellos ya va a ser muy normal. Todas las cosas que son contrarias a Dios ahora se están normalizando por muy irracionales que sean. ¿Por qué? Porque el engaño se está repitiendo todos los días. Quizás nosotros hemos cometido el error de no hablar más la verdad, de no distribuir más la verdad, de no contender más por la fe. Quizás ese ha sido el error de la iglesia del Señor. Samaria estaba fascinada con lo espectacular. Y es lo que dicen en el versículo 10, este es el gran poder de Dios. Vea cómo calificaban al engaño, al truco de Simón. Este es, no hay otro. Este es el gran poder de Dios. Ahí tenemos a una ciudad completa, a jóvenes, a adultos, intelectuales, ignorantes, toda la gente diciendo, este es el gran poder de Dios. Confundían el truco con el poder divino. Confundían el espectáculo con la verdad, la sensación con la revelación. Estaban altamente confundidos. Afortunadamente, hermanos, ahí no termina la historia. Porque cuando Samaria pasó del engaño al gozo, vemos a una ciudad que escucha el verdadero mensaje del evangelio. Y dice en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, vea el pero, ahí está el contraste, ahí está el rompimiento con la historia. La historia se va narrando y va diciendo que esta gente por muchos años han sido engañados y creen que se trata del gran poder de Dios, pero ahí viene la interrupción de ese curso. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ese pero cambia la historia. Samaria deja de escuchar al mago y comienza a escuchar
al predicador, al evangelista, a Felipe el evangelista. Deja el espectáculo y comienza a oír la verdad del evangelio. Felipe no llegó compitiendo con Simón con trucos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que llegó haciendo Felipe? Dice el versículo 12, ¿verdad? El versículo 12 dice que el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo era lo que estaba predicando Felipe. Felipe llegó anunciando la palabra de Dios. Y es lo que nos dice la Biblia en el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que hacía grandes milagros, no, todavía no hace milagros Felipe. Felipe todavía no hace señales. Felipe todavía no deja mostrar el poder de Dios. No, aquí llega a la ciudad, la gente está idiotizada con este hombre. Están totalmente cautivados por la mentira, por el engaño, porque durante mucho tiempo los ha engañado. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. Felipe no llegó haciendo trucos, ni magia, ni nada. Llegó predicando el evangelio. Necesitamos tener más fe en el evangelio, hermanos. Porque a veces nosotros pensamos, es que nosotros ya en nuestro tiempo tenemos mucha desventaja, ¿no? Los apóstoles, qué suave, pues ellos hacían milagros. Imagínense, si yo fuera aquí al centro del Paso y empezar allí yo a sanar enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, chimuelos y de todo ahí, ¿usted cree que no se me amontona la gente ahí? Y que yo les diga, a ver, tráigame el agua para convertirle sangre, dele. Y tráigame un vaso de agua usted, a ver, traiga el vaso. ¿Qué es agua? A ver, tómele. Y de repente, Señor, en el nombre de Jesús haz esto y se convierte en sangre. A ver, pruébala de sangre. No, pues la gente cree. Entonces yo puedo pensar que así tendríamos más éxito, ¿no? Y que yo les dijera, miren, yo que hago estos milagros, si quieren ver más milagros, ahí los espero en Rivera y Luna. Se nos llena aquí. Eso es lo que pensamos. Que para los apóstoles estaba fácil. No, hermanos. Así no eran las cosas, Los apóstoles hacían señales por una razón específica. Pero vean aquí cómo tenemos una narración distinta. Aquí tenemos a gente que ha estado por años viendo supuestos milagros, supuestas señales, y de pronto el versículo 12 nos dice que Felipe viene, predica acerca de Cristo, predica acerca de Dios, predica acerca del evangelio y la gente lo oye y la gente se bautiza sin que Felipe haya hecho una señal. ¿Por qué? ¿Porque Felipe era muy bueno? ¿Era muy buen orador? No, porque Felipe tenía fe en el evangelio y lo hablaba con fe y convicción. Necesitamos confiar más en el evangelio, como Felipe, el evangelista. ¿Qué fue lo que cambió? Porque hay un pero. Y algo cambió. Cuando tenemos el pero, algo cambia. Algo cambia aquí. Algo cambió aquí en esta narración. Algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? El contenido, hermanos. El contenido fue lo que cambió. Porque este hombre hacía magia. Pero ¿qué es la magia a fin de cuentas? Es vanidad. La magia no soluciona los problemas del hombre, los problemas espirituales. La magia no llega al alma, no llega al corazón, no restaura la comunión con Dios. Es nada más un momento de entretenimiento, eso es lo que es la magia. Pero cuando viene Felipe y trae un contenido, no algo que se ve, no algo que nos sorprende, que nos maravilla, sino que trae un contenido sustancial que va directamente al alma, que va directamente a responder lo que el hombre tiene en su corazón. Ese vacío por Dios, esa comunión por Dios, el perdón de sus pecados, la salvación del infierno. Entonces ese contenido es lo que cambia aquí. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el contenido fue lo que impactó.
No la actuación, no el circo, sino el contenido del mensaje. El Evangelio es el poder de Dios. Y eso fue lo que cambió ahí, hermanos. Ya no era truco para impresionar. Ya no era el humo. Ya no era la música. Ya no eran los bailes que hacía Simón, ¿verdad? Ya no eran los mantos moviéndose por aquí y por allá para cambiar de una piedra a una flor, para hacer todos esos trucos que maravillaban a las personas. No, aquí estamos hablando de algo serio. Aquí estamos hablando del perdón de los pecados, porque cuando Felipe va y anuncia el Evangelio, sin duda alguna que les habla acerca de su condición muerta sin Dios. Les habla acerca de las consecuencias del pecado y entonces les anuncia que Jesucristo ha muerto en la cruz para el perdón de sus pecados, que es un plan eterno para la salvación de sus almas, y les explica cómo ser salvos de esa perversa generación. Y eso lo sabemos porque dice que se bautizaban hombres y mujeres. Les habló del arrepentimiento. Les habló de la fe en Cristo, les habló de la muerte del Señor, de su resurrección, les habló del perdón de los pecados, les habló de confesar su fe y entonces les habló del bautismo y fueron bautizados. Aquí lo tenemos muy sintetizado en el versículo 12, hermanos. Pero nosotros sabemos todo lo que implica, ¿no? La verdad fue lo que cambió a estas personas, la verdad. Una verdad que alimenta el alma. El texto dice que creyeron. Dice la Biblia, hermanos, dice Dios que la fe es por el oír. No por el ver, sino por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hizo Felipe? Eso. Felipe puso a la disposición de los oídos de Samaria el Evangelio. Y entonces cuando Samaria oyó, entonces vino ¿qué? La fe. Porque la fe brota como una flor de una semilla, brota la fe en el corazón del hombre por el oír la palabra de Dios. Entonces ellos oyeron el Evangelio y creyeron. Y fueron bautizados, dice la Biblia. La fe reemplazó la fascinación. No es lo mismo tener fe que tener fascinación. No es lo mismo, hermanos. La convicción es diferente al engaño, al truco, a la risa. Al sentirse bien un momento. No. Aquí hubo convicción. Hubo arrepentimiento. Cuando el Evangelio verdadero es proclamado con claridad, tiene poder para romper estructuras de error que han durado durante muchos años. Por eso no debemos intimidarnos ante el error que está afuera, por muy poderoso que se vea, por muy grande que parezca. Decimos que el error es muy grande. Los que proclaman el error tienen televisión, tienen radio, tienen instalaciones hermosas, regalan comida, regalan ropa, regalan zapatos, tienen payasos, tienen títeres, tienen bailarinas, tienen toda una estructura de engaño, hermanos. Pero por muy grande que sea la estructura del engaño, el Evangelio destruye toda esa estructura de engaño. La verdad hace eso. La verdad hace eso. La verdad destruye las murallas del engaño, por muy grande que sea, porque el poder de Dios es el Evangelio y las murallas del engaño no resisten a la verdad. No hay manera de resistir a la verdad. Entonces hay que hacerlo, hay que predicarlo, hay que confiar en el Evangelio, hay que confiar en el mensaje, hay que compartirlo, hay que sembrarlo, hay que regarlo por todas partes y el engaño va cayendo, se va destruyendo, y fue lo que pasó aquí. La verdad interrumpió este proceso que venía durante muchos años. Décadas y décadas, años y años en ese engaño, hermanos. Y entonces llegó el Evangelio e interrumpió eso. Interrumpió, tumbó el asunto. Y entonces, cuando Samaria pasó del engaño al gozo, llegó a ser una ciudad que obedece visiblemente al Señor.
El versículo 12 termina diciendo, se bautizaban hombres y mujeres. La respuesta entonces no fue solo emocional, hermanos. La respuesta no fue una fe intelectual. Sí, creemos lo que él dice y ya. Nos vamos a nuestra casa. Mañana seguimos con el próximo espectáculo. No. Esta fe no fue emocional, intelectual, sino que fue una fe obediente, una fe que se sujeta, una fe que se humilla, una fe concreta, una fe visible, hermanos. Porque cuando creyeron a Felipe, ¿qué pasó cuando creyeron a Felipe? Se bautizaban. Cuando creyeron, se humillaron. Cuando creyeron, se sometieron. Cuando creyeron, se rindieron a la voluntad de Dios, a los mandamientos del Evangelio. Hombres y mujeres, no solo líderes, no solo los importantes de la ciudad o no solo los ignorantes, hombres y mujeres. No solo los jóvenes, no solo los ancianos, fue un movimiento amplio. Samaria no solo escuchó, sino que Samaria respondió positivamente al Evangelio. Pasó del engaño al gozo. Sin duda alguna hubo mucho gozo, hermanos. ¿Usted recuerda al etíope cuando fue bautizado? Dice la Biblia que siguió, ¿qué cosa? Gozoso su camino, ¿verdad? Siguió gozoso su camino porque ahora tenía al Evangelio, ahora tenía a Cristo en su vida. Y sin duda esta gente que por muchos años estuvieron en el engaño, estuvieron bajo la cautividad del pecado y bajo el lazo del diablo, ahora han sido libertados, ahora tienen esperanza de vida eterna, ahora son unas nuevas criaturas, sin duda alguna que su corazón rebosa de gozo por Cristo, por el Evangelio. Cuando los apóstoles llegaron, en el versículo 17, dice la Biblia que cuando llegaron les imponían las manos. ¿Para qué? Bueno, dice, entonces les imponían las manos y recibían poder, o sea, recibían el Espíritu Santo, recibían poder. Fíjese, hermano, qué interesante, ¿eh? Primero fue el Evangelio y después el poder. Aquí no es como en otros lugares. Aquí primero se predicó el Evangelio, se convirtieron hombres y mujeres, vinieron los apóstoles y entonces les impartieron poder. Por eso le digo que Felipe no llegó haciendo milagros. Felipe llegó predicando el Evangelio. Y entonces cuando se enteraron de la conversión de toda esta gente, cuando los apóstoles allá en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, entonces fueron para imponer las manos, para impartir poder. ¿Qué confirma esto? ¿Qué nos dice esto? Porque las señales son para decir algo, son para confirmar algo, para decir algo. Algo está diciendo Dios aquí. Algo está queriendo decir Dios ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, eso confirma que Dios estaba efectivamente en esa ciudad. Aunque los judíos, quizás al principio, cuando empezaron a oír la palabra Samaria, hubo una reacción negativa entre los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos, no, ¿qué cosa? No se tratan entre sí. Y eso es algo histórico. Hay un conflicto aquí. Los samaritanos es gente contaminada para un judío. Un judío no trata con un samaritano, no habla con un samaritano. Entonces, cuando oyen que Samaria recibe el Evangelio, sin duda alguna, algunos de ellos ahí, muy en el fondo, decían, caray, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso posible? Los judíos tenían ese tipo de prejuicios con los gentiles. ¿Usted recuerda a Jonás cuando fue allá a Jericó? Dios le dijo, ve y predica. Y dijo, no, que se mueran. Voy a destruir la ciudad en 40 días por mí que la destruya. No, Dios lo lleva hasta la ciudad. Lo obliga prácticamente a ir a predicar, entonces él va y predica el sermón más corto en toda la Biblia. El sermón más cortito, un sermón, hermanos, que si hubiéramos estado ahí, no, si usted cree que yo predico mal, Jonás me dice, ahí te voy. No, Jonás fue un sermón ahí nomás les dio la advertencia, ni siquiera los llamó a
los convenció, les avisó que Dios iba a destruir la ciudad en tantos días, punto, y se fue y se sentó allá, dijo, esto se destruye, hasta aquí llegó esta ciudad, hasta aquí llegó esta gente perversa, hasta aquí me voy a sentar a disfrutar la destrucción. Él no esperaba que esa gente se arrepintiera, y se arrepintieron todos, hermanos, tremenda cosa. Entonces acá tenemos a Samaria, y esto es algo sorprendente. Así que cuando los apóstoles supieron, fueron allá, impartieron poder, ¿para qué? Para confirmar ante quién, ante los judíos, que Dios estaba obrando también en Samaria. Por increíble que les parezca, por irracional que pareciese esto, pero los judíos ahora no tenían, una vez que el Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo es derramado ahí en Samaria, ellos ya no pueden poner ninguna objeción a este asunto. Así como Pedro lo va a hacer más adelante, la señal milagrosa confirma que Dios estaba obrando en esa ciudad, perversa, confundida y engañada. Esa obra no era superficial, no era temporal, no era una cosa de algo espontáneo, no era una ciudad que estaba siendo manipulada por el evangelio, no. Sino que era una ciudad que estaba siendo liberada de las garras del pecado y del infierno, hermanos. Porque eso es lo que hace el evangelio. El evangelio no produce gozo solamente, no produce entusiasmo solamente como lo que producía Simón. Pura alegría temporal. El evangelio no solo produce entusiasmo, hermanos, produce obediencia, produce paz, produce una nueva vida. La fe genuina siempre desemboca en acción, siempre. Ahí tenemos a una ciudad transformada que comienza a vivir de manera diferente. Así que cuando Samaria pasó del engaño al gozo, se convirtió en una ciudad expuesta a la prueba definitiva, a la prueba del corazón. Vea lo que dice la Biblia, versículos 18 al 24, vea lo que dice ahí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiera las manos reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, no es recto. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aquí vuelve a aparecer Simón. Ya lo habíamos perdido entre la bola de los que se bautizaron, ¿verdad? Allá en el versículo 13. También creyó Simón mismo y ahí lo perdimos. Dejó de tener esa posición que tenía porque se hacía pasar por algún grande engañando, pero ahora creyeron a Felipe. Y entonces lo vemos ahora entre los creyentes, entre el grupo de los salvos. Y ahora vuelve a sobresalir, resurge, ¿verdad? Resurge otra vez y hace una petición ahí muy peculiar. Porque ahora, hermanos, la diferencia es que no aparece como un líder, no aparece como un gran mensajero, no aparece como el gran poder de Dios, no aparece como ese hombre influyente que todo el mundo respetaba, sino que ahora aparece como un gran contraste, hermanos. Un gran contraste. Cuando ofrece dinero por poder, dice, a ver, denme a mí ese poder también, yo lo pago. Yo pago por eso. Pedro lo confronta con suma dureza. ¿Y qué hace la ciudad? ¿Lo defiende?
Se ponen tras de él y dicen, hey, Pedro, ¿qué te pasa? Pedro, él es el gran poder de Dios. No, nadie dice eso. Nadie lo defiende. Nadie va a protegerlo. Nadie va a animarlo. No, aquí se hace un contraste, hermanos. Aquí Pedro pone las cartas sobre la mesa. Aquí se ve quién es quién en este mundo. La ciudad ya no está bajo su dominio. Ya no está cautiva por su magia. La confrontación de Pedro no desestabiliza la fe de los samaritanos. No lo hace. La iglesia no vuelve. La iglesia no retrocede. Los santos no regresan al engaño, sino que por el contrario la verdad echa raíces en esa ciudad y le da un golpe mortal a la fuente del engaño. Arrepiéntete de esta tu maldad, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y el engaño se rinde. Se rinde, hermanos. Si ustedes vieran la cara de Simón cuando dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Ya no hay aquí un gran poder, ¿verdad? Se acabó. Se acabó eso, se acabó el engaño. La verdad se fortalece. Y eso es importante. Ahora, una cosa importante también es que la presencia de un hipócrita no invalida la conversión de los demás. Porque aquí dice, en el versículo 13, también creyó Simón mismo. ¿Por qué esa distinción? Porque dice que se bautizaban hombres y mujeres. Pero luego dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, y estaba siempre con... ¿Qué? La Biblia nos está narrando al hipócrita, nos está haciendo una radiografía del doble cara, nos está mostrando, nos está revelando cómo es una persona de este tipo. Él no está buscando la salvación, él no está buscando el perdón de los pecados, él no está buscando adorar al Señor, él está buscando más poder. Eso es lo que él está buscando. Pero la presencia de ese hipócrita no hizo inválida la conversión de los demás, de los que sí creyeron de corazón, de los que sí se arrepintieron de corazón, de los que sí confesaron con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. La iglesia no depende de la pureza perfecta de todos sus miembros para avanzar, hermanos. Quizás en alguna iglesia tengamos algún hipócrita, algún mentiroso, fornicario, ladrón, borracho, maldiciente. Y quizás sea ese borracho, ladrón y maldiciente el que nos bautizó, pero eso no va a afectar nuestra conversión. Y eso no va a afectar a la iglesia para que la iglesia se detenga por causa de ese perverso. No. La verdad puede seguir avanzando, sobre todo cuando se pone en su lugar a la fuente del engaño. En toda comunidad, hermanos, en toda iglesia habrá tensiones, pruebas, falsedades, engaños, hipocresía. Pero cuando la base es el evangelio verdadero, la obra continúa, la obra sobrevive a pesar de eso. La fe colectiva no se derrumba por las debilidades individuales. Y eso nos da mucha esperanza. Así que cuando Samaria pasó del engaño al gozo, llegó a ser una ciudad que recibe el evangelio como semilla permanente, hermanos. Dice el versículo 25, volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aquí observamos algo extraordinario. Lo que comenzó en una ciudad, ahora se expande a muchas poblaciones samaritanas. Samaria ya no es territorio de magia. Samaria ya no es territorio de oscuridad. Samaria se está convirtiendo en un territorio para la misión del evangelio, para el establecimiento de nuevas iglesias, para la salvación de muchas almas.
El engaño duró mucho, pero la verdad avanzó más lejos que el engaño. Porque el engaño estaba enquistado ahí, en ese lugar donde estaba Simón, pero ahora el evangelio se estaba esparciendo por todas las poblaciones de los samaritanos. Ese es el gran poder del evangelio. Así que Samaria, hermanos, fue una ciudad engañada, fue una ciudad fascinada por el espectáculo, fue una ciudad cautivada de un hombre que se hacía pasar por el gran poder de Dios, pero cuando el evangelio llegó, el engaño perdió su poder. La fascinación fue reemplazada por la fe, la magia fue reemplazada por el nombre de Jesucristo, y lo que comenzó con una predicación terminó con una región alcanzada para Cristo, hermanos. Una predicación fue el inicio. Felipe, el evangelista. Una predicación, y eso provocó la expansión del evangelio en otras poblaciones. Mis hermanos, ninguna comunidad está demasiado engañada para ser alcanzada. El Paso, Texas y sus alrededores todavía tienen esperanza. Tienen esperanza. Si Samaria pudo ser alcanzada, entonces cualquier otra ciudad puede. Ninguna cultura es demasiado acostumbrada al error para despertar, hermanos. Y eso lo prueba este texto. El evangelio tiene poder para transformar ciudades completas. Solamente hay que tener fe en el evangelio. Que no seamos una Samaria fascinada por el espectáculo y las cosas del mundo, los engaños del mundo. Más bien que seamos una Samaria rendida a la verdad de Cristo, rendida al evangelio, y que donde hubo engaño, ahora haya gozo por causa de Cristo. Cuando Samaria pasó del engaño al gozo, eso nos da esperanza y motivación para que más ciudades en este tiempo también pasen del engaño al gozo. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar un himno. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré